¿Cómo es posible que los seres humanos hasta el día de hoy todavía prefieren ser borregos, ser ovejas? ¿Será posible que dicen de que la tecnología ha avanzado de tal manera que a ustedes los vigilan por todas partes? Las cámaras están siendo instaladas en diferentes partes para controlar a los seres humanos. Los vigilan desde el cielo para ver cómo es que ustedes se desplazan, cómo es que ustedes se mueven. A través de su dispositivo móvil les controlan a ustedes la ubicación de dónde se encuentran ustedes. De esa cuenta es que cómo es posible que la tecnología haya avanzado tanto y las personas siguen siendo ignorantes. ¿Cómo es posible que haya tanta tecnología, pero los seres humanos siguen en su gran ignorancia de no poder entender cosas tan fáciles? Por esa razón estamos hoy una vez más con este mensaje. Los templos son corporaciones para robar al prójimo. Pónganse a pensar eso. Todos los templos, todas las sinagogas, necesariamente tienes que entender que todos los templos son un centro de negocio en el cual se intercambian valores económicos, por supuesto. Por lo tanto, hagan sus anotaciones, comiencen a pensar, a razonar. ¿Por qué ustedes no pueden ostentar la vida lujosa del pastor? Pónganse a pensar que mientras su pastor está de vacaciones, está de luna de miel, viajando por el mundo, usted sigue siendo tan miserable, usted sigue teniendo problemas con su pareja. Mientras su pastor está disfrutando de sus vacaciones, usted sigue teniendo problemas intrafamiliares, problemas que nunca se solucionan, precisamente porque no alcanza el dinero, dicen las personas. Mire, Francisco, el problema que yo tengo con mi familia es que a mí no me alcanza el dinero. Si usted le plantea ese problema a un líder religioso, el líder religioso le dirá, es que usted está bajo maldición. Usted es un maldito. Es Mamón el que te está mamando toda tu riqueza. De tal manera que debes hacer algo contra Mamón. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Tráigale al Señor los diezmos y verá que el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Eso es interesante porque si los seres humanos pensaran un momento, entonces tome usted no el 10% de su dinero, llévele el 100% de su dinero y verá usted cómo se van a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y compruebe por usted mismo si efectivamente se abren las ventanas de los cielos y comienza a caer del cielo, me imagino que dólares, libras esterlinas, euros. Resulta de que el euro ha perdido tanto su valor, de tal manera que ya ni valor tiene. Entonces, si nos ponemos a pensar que Dios va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, pues entonces tome todo el dinero que usted recibe en el mes y en vez de dar el 10%, mejor llévele el 100% a Dios. Para las personas que defienden el tema de que a Dios hay que honrarlo con primicias, con ofrendas, con oro, con plata, pues me parece muy interesante, ya que el dinero ha perdido tanto su valor, de tal manera que el dinero no vale nada. Entonces, ¿por qué no lleva usted a su líder religioso el 100% de su salario? Así él tendrá dinero para vacacionar, tendrá dinero para tener amantes, tendrá dinero para comprarse una nueva casa, tendrá dinero para comprarse un avión, tendrá dinero para sus lujos, pero usted seguirá en la miseria. Póngase a pensar que de Dios es todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Pero resulta de que Dios necesita un diezmo. Por esa razón son cosas tan importantes que los seres humanos deben analizar en su texto bíblico. La manipulación mental que se realiza en los templos de 4 paredes, ¿hasta cuándo va a acabar?
Pero ¿hasta cuándo usted va a ayudar al judío? ¿Hasta cuándo usted logra entender que ellos son saqueadores, son ladrones, son los dueños de las religiones en el mundo? Y la mejor manera de robarle al hombre es, ay, es que yo soy elegido de Dios. Es que Dios a mí me eligió. Esa es la torpeza más grande de aquel hombre que dice, es que yo tengo que darle al pastor porque a él Dios lo eligió. Entonces a usted lo desechó. Y si Dios me desechó a mí, entonces ya tenemos un problema. ¿Cómo es posible que Dios ama a los líderes religiosos y te aborrece a ti? Cuando una persona dice es que él fue elegido por Dios, entonces usted no es un elegido. Por consiguiente, usted no vale nada. Por consiguiente, usted debe seguir en su miseria. Y eso es lo que los seres humanos hasta ahora no comprenden. Por esa razón, yo insisto en que los hombres tienen que despertar de su sueño profundo. Pongámonos a pensar, pero pensemos cosas grandes. ¿Cómo se imagina usted a Dios? ¿Usted se imagina a un Dios necesitado? ¿Usted se imagina a un Dios que necesita comer? ¿Usted se imagina a un Dios que si usted no le da diezmos se queda en pobreza? ¿Usted se imagina a un Dios que si usted no le lleva las primicias, usted no va a ser bendecido? Ese es el pensamiento de los grandes líderes que controlan el mundo. Ellos controlan el mundo vendiendo a los hombres la idea de que Dios necesita oro, que Dios necesita plata, que Dios necesita diezmos. Pero entonces, si Dios es un necesitado, entonces ya tenemos grandes problemas. Por esa razón, en Visión Celestial se les ayuda a los hombres. Abraham era un hombre riquísimo, porque él conocía los principios para hacer la riqueza. ¿Y cuáles son los principios que yo debo aplicar para ser rico? Pues diezmar. Entonces le digo a las personas que solo una persona con retraso mental va a llegar a la conclusión de creerle a un pastor que diezmando se va a convertir en millonario. Por esa razón me quedo pensando y digo, estamos en pleno siglo XXI. La tecnología ha avanzado. Personas en este momento nos están visualizando en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, Oceanía, en el África. Simultáneamente estamos en diferentes partes del mundo. Si las personas compartieran su ubicación, dijeran, Francisco, yo estoy en Argentina, Francisco, yo estoy en Estados Unidos, Francisco, yo estoy en Honduras. Es increíble que la tecnología se ha desarrollado de gran manera que impresiona. Vehículos que vuelan. El problema es que los hombres cada día son más torpes. Resulta de que la tecnología ha avanzado tanto que usted puede tener un vehículo y usted no necesita manejar, pues el vehículo se mueve por sí solo. Entonces la tecnología se ha desarrollado tanto que ha hecho al hombre más torpe cada día. Las personas ya no leen, las personas no investigan, las personas creen todo lo que oyen. ¿Hasta cuándo entonces el hombre se va a levantar de su ignorancia? Por esa razón digo, el hombre ignorante es bueno para ser oveja y las ovejas son buenos para llevarlos al matadero. ¿Cómo es posible que el hombre sigue creyendo de que diezmando Dios va a abrir las ventanas de los cielos, comprendiendo que el diezmo es un impuesto? Entonces, una persona que sigue creyendo que el diezmo abre las ventanas de los cielos, efectivamente sí. Resulta de que el pastor, él puede comprobar que los diezmos abren la ventana de los cielos. Porque los ignorantes que creen en el cielo se postran ante su pastor y todos comienzan a diezmarle.
Entonces el único que puede decir efectivamente, cuando uno comienza a diezmar, uno es bendecido, sí, pero el que cautiva la mente de sus oyentes, aquel que ve a su semejante como un borrego, como una oveja, como un cordero, como un ovejuno, como alguien que necesita un pastor. Ese líder religioso que cautiva la mente de su oyente, ese hombre efectivamente se vuelve millonario, efectivamente llega a poseer riquezas, pero todas las ovejas, todos los borregos, todos los oyentes, ellos seguirán con sus conflictos intrafamiliares. Tengo que darle el diezmo al pastor. Y entonces la mujer siempre tendrá problemas porque no le alcanzará lo que el marido le da como gasto de provisión. Por esa razón es necesario pensar, todos aquellos que pagan impuestos jamás les va a alcanzar el dinero. ¿Por qué el pastor cada vez se hace millonario? Precisamente porque la ventana de los cielos es cuando usted cree en el cielo y se postra ante el pastor. Escuchen lo que les voy a decir, términos económicos. Si yo gano $100, de esos $100 yo debo pagar un impuesto. Resulta que debo pagar un porcentaje al seguro social. Debo pagar un porcentaje como impuesto sobre todo lo que yo consumo. Debo sacar un 10% para el pastor. Pero no basta con eso. Cada vez que usted va a un culto, usted debe ofrendarle a su pastor. Cada vez que usted utiliza una carretera en buen estado, usted debe pagar un derecho de paso. Cada vez que usted se sirve combustible, usted debe pagar un impuesto sobre los combustibles. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que van a llegar a ser millonarios como los líderes religiosos? Imposible. Entonces, el único que ve las ventanas de los cielos abiertos es el líder religioso, porque se aprovecha de sus oyentes que son ignorantes, que trabajan largas jornadas de trabajo. Y el día que les queda para poder descansar, dicen, no, tenemos que buscar al Señor. ¿Cuál Señor? Usted es el Señor. Usted es el templo. Por esa razón, levantar el pensamiento, eso es lo importante, tomar conciencia. Una persona consciente, una persona que razona, una persona que piensa, es alguien extraordinario, alguien digno de respeto, alguien que cuestiona, que lee, que investiga, encuentra que es un ser maravilloso, que es un ser extraordinario. Sí, ninguna persona debe burlarse de ti. Eso es lo maravilloso del gran despertar de conciencia. Pónganse a pensar. Todos los líderes religiosos defienden de que para ser ricos hay que diezmar. Pero ningún líder religioso te va a confesar la verdad. ¿Y cuál verdad? Que el líder religioso es un gran estafador. Que el líder religioso es un gran ladrón. ¿Qué significa eso? Tomar lo que no te pertenece. Eso es un robo. ¿Ustedes creen que en el mundo existe un solo líder religioso que pide diezmos, que me puede comprobar que esos diezmos le pertenecen? Primer punto, porque dicen que los diezmos son para Dios. Segundo punto, que si nos fuéramos al tema de los diezmos en el Antiguo Testamento les pertenecía a los levitas. ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Pues los comerciantes del templo de Jerusalén. Ningún pastor puede demostrar que tiene derecho a recibir los diezmos. No existe ningún versículo, y si existe un versículo, ¿por qué usted no lo comparte en la caja de comentarios? Es momento que usted diga, mire, ese pelón es un charlatán y mentiroso. Aquí yo tengo el versículo donde Jesús dijo que el diezmo le pertenece al pastor. ¿Dónde está ese texto bíblico que me gustaría que usted me pueda compartir? Por esa razón, hoy, una vez más,
Pondremos fin a la ignorancia, porque si usted como ignorante logra comprender mi mensaje, entonces el líder religioso tendrá más problema de lo que ya tiene. Y es que efectivamente Cash Luna anda de vacaciones porque está celebrando que ya tiene muchos años de estar casado con su mujer. El hombre sale diciendo, es que Dios ha bendecido nuestro matrimonio. ¿En serio? Le llaman bendición al gran robo, al gran saqueo. Ellos viven de los diezmos, de las primicias, de las ofrendas. Cuando una persona tiene un conjunto de borregos, cuando una persona tiene un conjunto de ovejas, cuando una persona tiene un conjunto de ignorantes, pues necesariamente va a tener una buena vida. Eso es de sencillo. Una persona que tiene buena elocuencia para cautivar a las personas y en especial a los ignorantes, le irá muy bien económicamente. Por esa razón ellos andan de paseo, tienen una vida lujosa. Pero ¿qué hay de las personas que creen que por diezmar se abren las ventanas de los cielos? Por esa razón digo, las cosas que parecen fáciles, usted no las debe de desear, no las debe de codiciar. Es que no existe tal ventana de los cielos. Todos los líderes religiosos han de decir, mire, yo andaba en una gran miseria, en una gran crisis económica. Pero cuando yo comencé a diezmar, yo vi la ventana de los cielos abrirse. ¿Cuál ventana de los cielos? El año pasado nos dijeron, mire Francisco, usted este año va a perder a todos sus amigos. Este año usted se va a morir. Usted este año. Pero aparece un nuevo pastor y dice, mire que el Señor me dijo que usted se va a enfermar. Pero hasta el día de hoy no ha sucedido nada. ¿Y por qué razón? Precisamente porque ellos hablan de lo que piensan, de lo que se imaginan, pero no porque Dios les haya hablado. Ningún Dios hablará con ningún hombre. Si existe una sabiduría, una inteligencia, si existe algo demasiado grande, sería igual lo que sucede en el campo material. 7 hermanos han de preguntar, ¿será que ese hombre es nuestro papá? ¿Y en dónde encontrarán la prueba de que ese hombre es el papá de ellos? ¿Será que lo encuentran en un documento? El documento puede decir, usted es hijo de Pedro Lobo. Y los 7 pensarán que son hijos de Pedro Lobo. Y la única manera de poder cerciorarse de que todos son hijos de Pedro Lobo es que ellos se hagan una prueba de paternidad. Cuando los 7 hermanos se ponen de acuerdo y se van a una prueba de paternidad, y entonces el médico dice, efectivamente, usted es hijo de Pedro Lobo. Usted es hijo de Pedro Lobo. Usted es hijo de Pedro Lobo. Y entonces podrán decir, ¡oh! Somos hijos de Pedro Lobo. Pero si usted no puede comprobar eso, el documento seguirá diciendo que usted es hijo de Pedro Lobo. Pero ninguna persona puede saber con seguridad si efectivamente al hombre que le llama papá es efectivamente su papá. Y todo por culpa de la abuelita que dijo, los hijos de mi hija son mis nietos, pero los hijos de mis hijos, solo Dios sabe. Precisamente porque vivimos en un mundo de mentira, en un mundo de engaño. Y eso es lo que los seres humanos hasta el día de hoy no comprenden. Miren, pensando un momento, decía un líder religioso, mire Francisco, lo que pasa es que usted nunca lo ha hecho. Usted nunca ha diezmado. Usted no puede hablar de algo que usted no ha hecho. ¿En serio? Entonces, hoy les quiero compartirles algo. Miren, si se trata de dar, yo les puedo comprobar con videos que yo no doy un diezmo, doy mucho más que eso. Pero no existe lo que los hombres creen, que al diezmar se abre la ventana de los cielos.
El único que podrá adularse por esas palabras sería el líder religioso. ¿Y por qué? Porque el pastor puede decir, mire, yo soy un diezmador, yo todo lo que recibo, yo diezmo al Señor. Eso lo podrá decir el pastor. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el pastor, escuchen lo que les voy a decir porque les voy a compartir cosas que ustedes pueden comprobar? Resulta de que yo estaba en un evento, llegó un hombre muy elocuente y dijo, miren, yo conozco el principio de cómo recibir bendición del Señor. Para que ustedes puedan comprobar de que estoy hablando con verdad, voy a ser el primero en darle al Señor. Y mete su mano en su cartera y entonces dice, miren, aquí hay 500 quetzales que yo le voy a darle al Señor. Y toda la gente quedó impresionado, quedó impactado en que él tomó 500 quetzales y lo echó en ese recipiente donde recogen dinero. ¿Y saben ustedes cuál fue el impacto de eso para las demás personas? Que todos comenzaron a entregar su dinero. Pero ¿saben ustedes por qué el líder religioso fue capaz de dar 500 quetzales? Porque él sabía que al terminar su mensaje, a él le entregarían multiplicado por 5, multiplicado por 6, multiplicado por 7, multiplicado por 8. Entonces, el único que puede jactarse de que darle a Dios significa recibir es aquel que se pone en el púlpito, aquel que tiene borregos, aquel que tiene ovejas. Pero si uno de ustedes me dice a mí, Francisco, acompáñenme, vamos a ir al templo. Y ahí vamos a dar el diezmo que traes en tu bolsa. Y me vas a comprobar si Dios efectivamente va a abrir la ventana de los cielos. Eso no sucede. En la práctica no sucede. Si usted lleva el dinero y usted no es un líder religioso, usted no recibirá nada de lo que usted entrega. Los únicos que reciben el doble, el triple, cuádruple, quíntuple, son los líderes religiosos. Por esa razón ellos delante de los hombres, necesariamente ellos dicen, mira, aquí está mi diezmo fueron 1000 quetzales. Ustedes escucharon a Carlos Rivas. Carlos Rivas se jactaba diciendo, mis pastores se quedaban impresionados por los diezmos que yo llevo, porque es que es una gran cantidad. Entonces, ¿por qué creen ustedes que ese hombre se atreve a decir? Efectivamente, porque ellos son los únicos que pueden ver cómo se multiplica el dinero. Precisamente porque no es para Dios ningún diezmo, ninguna ofrenda, ninguna primicia que lleva la palabra para Dios es para aquel que crió los cielos y la tierra. Pensemos, cuando usted llevó su diezmo a Ciudad de Dios, cuando usted llevó su diezmo a Catedral de Cristal, cuando usted llevó su diezmo a Guillermo Maldonado, usted que piensa en su ignorancia y dice es para Dios, ¿usted todavía cree que es para Dios? ¿Usted todavía puede seguir afirmando que es para Dios? Entonces, ¿cuál es la razón entonces que tu pastor ostenta riqueza? ¿Cómo es que tu pastor tiene mansión, tiene yate privado, tiene avión privado? Entonces, ¿cómo es posible aquel que dice, no os hagáis tesoros en la tierra? Por esa razón, este hombre llamado Jesús el Cristo insistía en decir, el que tenga oído que oiga. Porque muchas personas ni siquiera utilizan los recursos que tienen. Tienen oído, efectivamente, todos tienen oído, mas no todos escuchan. Todos tienen ojos, pero más no todos lo utilizan. Muchas personas, por ejemplo, ni siquiera analizan la vida del Papa Francisco, por ejemplo.
¿Cómo es posible que el Papa Francisco tenga tanto miedo de morir? Que en cualquier lugar, en cualquier nación donde se desplaza, necesariamente debe llevar un auto blindado. Ese hombre debe de ir en un auto blindado. ¿Pero por qué? ¿Acaso ustedes no han recitado el refrán que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cómo dijiste? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues entonces, ¿por qué no tomas la ganancia hoy? Lo que sucede es que todos los líderes religiosos son muy buenos para cautivar a los que no investigan, a los que no leen. Pero si el hombre tan solo analizara, se daría cuenta que todos los líderes religiosos tienen una vida muy contraria a lo que enseñan. Y los seres pensantes son aquellos que analizan, que piensan, que reflexionan. Por ejemplo, este texto bíblico de Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Coma. ¿Qué dijo? No os hagáis tesoros en la tierra. Entonces, ¿qué necesita usted para creer que lo que yo digo es verdad? Pues abrir sus ojos y leer su Biblia. Porque resulta de que si usted se detuviera un momento y usted comenzara a observar a los líderes religiosos en el mundo, por ejemplo, en Guatemala, Ministerios Ebenezer, El Shaddai, Ministerios Elim, Ciudad de Dios, Casa de Dios, Príncipe de Paz, Iglesia de Dios, Evangelio completo. Y usted comienza a analizar a todos los líderes. Cash Luna, si ustedes comenzaran a hacer una contabilidad de todo lo que tiene, pues tiene una gran fortuna. Y todo escondido detrás de una corporación. En otras palabras, escondido detrás de una organización sin fines de lucro. ¿Y cómo dijo? Que Ciudad de Dios de Cash Luna es una organización sin fines de lucro. ¿Y eso qué significa? Que el objetivo de ellos no es lucrar. Pero entonces, ¿cómo llegó a poseer gran cantidad de riqueza? Precisamente porque los estafadores, los ladrones, son los líderes. Tanto los líderes políticos como los líderes religiosos, ellos roban en la cara de las personas. De tal manera que si el gobierno roba, se le llama corrupción. ¿Cómo dijo? Que si un gobierno, o sea, un presidente, alguien importante del gobierno, toma lo que no es suyo, a él no se le puede tildar de ladrón. Se le debe de adornar que es un corrupto. ¿Y eso qué significa? Que decirle corrupto, pues simplemente la mayor parte de personas se quedan en su gran ignorancia y no comprenden. Entonces, comprender las palabras es tan importante para poder ayudar a la humanidad. Entonces, vayamos a cosas muy sencillas. La enseñanza de Jesús el Cristo supuestamente es: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Cuántos de ustedes creen que es verdad lo que ustedes acaban de escuchar? Pero si ustedes creen que eso lo estoy inventando, vayan a su Biblia, busquen Mateo capítulo 6, versículo 19 y dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Y si no, busquen Lucas capítulo 12. ¿Qué dice Lucas capítulo 12? Escuchen cómo dice en este texto. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polía destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Está bien. Es interesante escuchar textos bíblicos. Ahora, yo pregunto a los seres humanos que me están escuchando: ¿cuántos de ustedes
han podido comprender lo que dice su texto bíblico. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está el corazón de Cash Luna? Me van a decir ustedes que el corazón de él está en el cielo. Si su texto bíblico dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polía destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces yo pregunto, ¿alguna vez se pusieron a pensar en dónde estará el corazón del Papa Francisco? Que su tesoro, de acuerdo a la investigación, busquen ustedes ahí en Google. Por esa razón digo, ¿cómo es posible que la tecnología se haya desarrollado a un nivel impresionante? ¿Cómo es posible que todos tienen un dispositivo? Entonces, ¿por qué seguimos tan ignorantes? ¿Cómo cada día hay personas que vienen a Visión Celestial diciendo, es que usted blasfema contra Dios, es que usted es un endemoniado, usted es un hereje? Pero ¿acaso usted no tiene su teléfono? ¿Acaso usted no tiene internet? ¿Acaso usted no sabe que el Cristo iba a venir entre nubes? En otras palabras, ¿acaso usted no sabe que toda la información está llegando precisamente porque está llegando por medio de las nubes? ¿En dónde dicen que guardan la información? En las nubes. ¿Y cómo es que usted lo está recibiendo? Precisamente porque está viniendo de las nubes. Esta información no lo vas a encontrar en la tierra. Necesariamente es lo que se conoce como revelación celestial. Algo demasiado alto para ser comprendido, pero que hoy es muy fácil de comprender. Hablemos de cosas tan pequeñas como Hechos 17:24. Si usted es una persona que dice en su corazón, mire, ese hombre que está hablando está blasfemando, entonces yo les hago la invitación a todos. Vayan a su Biblia, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como que fuese un necesitado. Él es el que nos da aliento, vida y todas las cosas que necesitamos. Solo con ese versículo, todos los templos deberían de estar vacíos. ¿Por qué? Porque toda la gente que va a los templos está buscando a Dios. ¿Es bueno o malo buscar a Dios? Pues pienso que sí. Pues pienso que tal vez Dios ayuda a los ignorantes a ser mejores personas. Pienso que Dios podría ayudar a los torpes a ser sabios. El problema es que mientras más lo buscas fuera de ti, no lo encontrarás. Y de hecho, el mismo texto bíblico dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Escuchen, ¿acaso ignoráis? En otras palabras, ¿acaso que eres un ignorante? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Me quedo yo pensando y digo, ¿es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta. 1 Corintios 3:16 formula la pregunta. ¿Acaso eres un ignorante? ¿Acaso no sabes que la vida, que la inteligencia, que la sabiduría mora en tu ser? ¿Acaso no sabes que así como el ADN de tu papá material, por esa razón dije, ¿cuántos saben efectivamente que son hijos del hombre que los engendró?
La única manera de poder saber que si el hombre que dice que es mi papá, pues es haciendo una prueba de paternidad. Todos los hijos de una misma mujer necesariamente no pueden dudar, porque la mujer dice, bueno, yo te llevé 9 meses en mi seno. Todos ustedes estuvieron en mi seno. Lo que no se puede afirmar es que todos fueron engendrados por el mismo hombre. Pero entonces resulta que la gente dice, ¿y cómo puedo saber que efectivamente Pedro Lobo es mi papá? Pues la única manera es que hagas un examen de paternidad. ¿Y por qué? Porque el ADN de ese hombre está en tu ser. Y entonces la vida, la inteligencia, la sabiduría, lo excelso, lo majestuoso, lo divino, lo más sublime, lo más grande que existe. ¿Y en dónde lo voy a encontrar? Pues en mí. Por esa razón digo, ¿acaso sos un ignorante? Primero los Corintios 16. ¿Acaso ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora bien, escuchen lo que les voy a decir. Si ustedes son templo de Dios, entonces efectivamente, ¿será que los líderes religiosos se equivocan al hacer la afirmación que ellos han recibido bendición del cielo? No, porque ustedes son seres espirituales, seres extraordinarios. Ustedes son los que pueden hacer cambios en el mundo. Los hombres hacen grandes cambios en el planeta y en un mismo pensamiento. Pueden quitar un gobierno, pueden quitar un líder religioso, pueden transformar el mundo, porque unidos ustedes son Dios. Pero su mismo texto bíblico les recita: vosotros sois dioses. ¿Y cómo dijo? Vosotros sois dioses. Pero eso está en el texto bíblico, eso no lo estoy diciendo yo. Vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. En otras palabras, todos ustedes son seres maravillosos y extraordinarios, que merecen respeto, merecen admiración, merecen una oportunidad, merecen que se les comparta lo mejor para que puedan levantarse y ayudar a otra persona. Ninguna persona va a poder decir, mire Francisco, el tema del diezmo, el tema de las ofrendas, el tema de las primicias, eso es para Dios, Francisco. Lo que nadie puede demostrar es traer un video, una prueba, que llegó Dios a ciudad de Dios. En otras palabras, llegó Dios a su ciudad, llegó Dios con Cash Luna. Y entonces en ese momento Cash Luna se afligió. Cash Luna se preocupó porque resulta de que él había tomado una parte del diezmo para salir de paseo con su mujer. Pero llegó Dios a hacer cuentas y entonces dijo Dios: Cash, venga para acá, Cash. Tráigame al Cashito. Quiero saludar a Cashito Luna. Ahora necesito que ustedes se sienten y vengo a traer los diezmos que ustedes han recogido en mi nombre durante 10 años. Nadie puede demostrar un video de eso. ¿Y por qué? Porque solo los ignorantes, solo aquellos que se consideran ovejas, solo aquellos que necesitan un pastor, creen que es para Dios. Pero su misma Biblia les dice en su cara: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado como que fuese un necesitado. Él es el que nos da aliento, vida y todas las cosas que necesitamos. Por esa razón, en Visión Celestial, trato de ayudar a los hombres para que comprendan que tenemos que ponerle fin a la ignorancia. ¿Y cómo una persona puede defenderse de semejantes
versículos que los pastores traen. Por ejemplo, ustedes necesariamente han de entender que los líderes religiosos tienen sus textos bíblicos y sus textos bíblicos para recoger dinero. Éxodo capítulo 25. En Éxodo capítulo 25 encontramos: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí mi ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce. Punto suspensivo. ¿Ustedes creen que en verdad Dios necesita oro, Dios necesita plata, Dios necesita cobre? No. Entonces, ¿para qué piden oro? ¿Para qué piden plata? ¿Para qué piden cobre? Porque son los metales preciosos con que se respalda todo el dinero que circula en el mundo, supuestamente. Cuando comienzan a circular la moneda, era respaldado por oro. ¿Qué significa eso? En Guatemala, por los años 80, un quetzal valía mucho más que el dólar. ¿Y por qué? Pues porque el dólar, los gobiernos comenzaron a producirlo en gran cantidad y no tenían gran cantidad de oro para poder igualar su valor. Entonces, la moneda guatemalteca, o sea, el billete de Guatemala, valía mucho más que el dólar. Pero ahora resulta de que la moneda de Guatemala no vale. ¿A qué se debe eso? Precisamente porque la gente no comprende. La gente dice: bueno, el Vaticano tiene 60.400 toneladas de oro aproximadamente. ¿Y eso para qué creen ustedes que les sirve? Lo que la gente no comprende es: aquel que posee el oro tiene el control del mundo, porque su moneda está respaldado por oro. Entonces, cuando hablamos de dinero, hablamos de poder. Cuando se habla de que Jehová, cuando se habla de que Yahvé, cuando se habla de que el Señor, cuando se habla de que Dios te pide oro, te pide plata, te pide bronce, es porque se está hablando de un sistema que controle el mundo. Porque el mundo solo se puede controlar si yo tengo la riqueza. Por esa razón dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiénes son los que controlan este mundo? Para muchas personas creen que hablar de Jehová, hablar de Yahvé, hablar del impronunciable YHWH es hablar de Dios. Ya es hora que ustedes comiencen a pensar, a razonar. ¿Cómo es posible que Dios hablaba con Moisés, para empezar? Algo tan sencillo. ¿Cómo es posible que Dios buscaba a Moisés para transmitir la información? Pero entonces la gente, ¿por qué no pregunta? ¿Por qué a usted Dios no le habla? ¿Por qué a usted Dios no le habla? Pero hablaba con Moisés como cualquiera habla con su compañero. ¿Cómo es posible que Dios supuestamente hablaba con un asesino? Como que fuesen compa, como que fuesen amigos. Precisamente porque el Dios de la Biblia es el Dios de la imaginación de un hombre que comenzó a pensar: ¿cómo puedo yo quitarle su riqueza a ese ignorante? Y hasta el día de hoy ellos han conseguido quitarle la riqueza a los hombres. De tal manera que los pobres defienden a un Dios que ni siquiera comprenden. ¿Será que existe una persona en el mundo que nos pueda decir para qué supuestamente Dios necesita oro, plata? Escuchen: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro,
plata y bronce. Ahora, ¿será que existe una persona que nos pueda explicar para qué supuestamente Dios pide oro, plata y cobre? ¿Cómo es posible que en el Antiguo Testamento encuentra usted versículos como estas? Y no solo esta, escuchen, Éxodo capítulo 35, versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que YHWH ha mandado, o sea, Dios el Señor, Jehová, Yahvé. Tomad de entre vosotros ofrenda para el Señor, ofrenda para Dios, ofrenda para YHWH, ofrenda para Jehová, ofrenda para Yahvé. Todo generoso de corazón la traerá al Señor. ¿Y qué quiere ese Dios? Oro, plata y bronce. Entonces necesitamos que todo aquel que dice que ese es Dios, que nos explique para qué Dios utiliza oro, para qué Dios utiliza plata, para qué Dios utiliza cobre. Me van a decir ustedes que allá en el cielo hay un intercambio de monedas. Resulta de que allá en el cielo utilizan oro como medio de cambio, utilizan la plata como medio de cambio, utilizan el bronce como medio de cambio. No, Señor. Por esa razón los judíos se esparcieron en el mundo. Ahora dominan el mundo, controlan los bancos, controlan tu mente, porque eres un ignorante. Cuando una persona tiene inteligencia, si viene un líder religioso y se pone en el púlpito, vosotros sois maldito con toda maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y dijisteis en qué te hemos robado, en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. La gente le encanta que su vida sea maldecida, pero la gente no se pone a meditar. ¿Será posible que el creador de todo lo que existe? Pónganse a pensar que los hombres se imaginan a un Dios igual a ellos, con barba, con sotana blanca. Así se imaginan los hombres a Dios. Entonces los hombres no comprenden que imaginarse a un Dios como hombre, pues es tu líder religioso. ¿Cómo es posible que los hombres hasta el día de hoy no logran entender? Hechos 17:24, que está en su misma Biblia, que necesariamente tendrían que decir, bueno, tengo Éxodo 25:1, tengo Éxodo 35:4. En los dos versículos encuentro que Dios pide una ofrenda. Pide oro, pide plata, pide bronce. Pero en Hechos 17:25 encuentro que me dicen, ni es honrado por manos de hombres como que fuese un necesitado. Él es el que nos da aliento, vida y todas las cosas que necesitamos. Entonces necesariamente el hombre debe encontrar el equilibrio en su lectura. ¿Cómo es posible que el Dios llamado Jehová, el Dios llamado Yahvé, el Dios creado por los judíos, ese Dios necesita oro, ese Dios necesita plata, ese Dios necesita bronce? Pero el que habla en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La primera pregunta es, todos los templos que hay en el mundo, ¿para qué Dios es? Para el Dios de la Biblia. Para el Dios de la Biblia. Pero si el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, pues necesariamente usted ya tendría un gran problema. Usted que va al templo y dice, yo vine a adorar a Dios. Usted no está adorando a Dios, porque para adorar a Dios usted tendría que adorar
a su semejante. Pues porque si usted acepta, ¿acaso ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si usted dice, Francisco, yo estoy de acuerdo que Dios mora en cada uno de nosotros, pues entonces, ¿para qué adora a un Dios externo? ¿Para qué adora a un Dios en un templo? Eso no tiene sentido. Por esa razón, ámense unos a otros como yo les he amado. ¿Y por qué tú me amas? Pues porque eres alguien maravilloso y extraordinario. ¿Por qué inviertes tiempo para enseñarme, para educarme? Porque eres maravilloso y extraordinario. ¿Por qué quieres que yo deje de diezmar? Porque tu familia necesita comer. ¿Por qué yo necesito crecer en mi sabiduría, en mi inteligencia? Porque este mundo necesita gente inteligente, así como la persona que me está escuchando. Estoy seguro que hay personas inteligentes. Estoy seguro que hay personas que logran entender lo que yo hablo. Mucha gente se le olvidó que tiene mamá, se le olvidó que tiene papá, pero no se le olvida que tiene su pastor que se llama Cash Luna, Dante Gebel, Guillermo Maldonado. De ese hombre, cuando le pagan, dice, no, yo tengo que sacar mi diezmo para el Señor. ¿Qué Señor? ¿Qué Señor? ¿A qué Dios le estás honrando? ¿A qué Dios le estás dando tu dinero? Por esa razón los problemas nunca se terminan, porque las personas aman más a su pastor que a su pareja. Entonces, en el gran despertar de la conciencia es cuando el hombre comienza a pensar, comienza a analizar y dice en su razón, ¿hasta cuándo la mentira puede seguir dominando este mundo? Para el pastor de Ebenecer, Honduras, que dice este pastor, lo que pasa es que Abraham era un hombre riquísimo porque él conocía el principio de las riquezas. ¿Y cuál es el principio para las riquezas? Pues diezmar. Les enseñaba a las personas que ese hombre se enriqueció porque Faraón de Egipto le dio riquezas. ¿No fue Dios que le dio riquezas? ¿Y por qué creen ustedes que Faraón de Egipto le dio riquezas? Porque era un gran mentiroso. ¿Por qué los judíos en el mundo se han hecho millonarios? Porque son grandes mentirosos. ¿Por qué tu pastor tiene grandes riquezas? Porque es un gran mentiroso. Lo más fácil que yo puedo hacer en Visión Celestial es cancelar y entregar Visión Celestial. ¿Qué gano yo con estar hablando a la gente que no entiende nada? Mire, es mucho más fácil mentir, señores. Si yo me pongo aquí a decirle a la gente que Dios necesita diezmo, que Dios necesita ofrenda, que Dios necesita primicia, porque va a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde, la gente se postra, la gente comienza a decir, yo te doy, Francisco, yo te doy, Francisco, yo te doy. ¿Y por qué? Porque ellos están esperando que se cumpla, que se abra la ventana de los cielos, porque todo lo quieren fácil. Y lo fácil no existe. Lo fácil es una estafa. Todo dinero fácil es estafa, señores. No existe una riqueza que se hace de manera fácil. Toda la riqueza que usted piensa que es fácil es estafa. Pónganse a pensar que un hombre llegue a ustedes y que le diga, mire, usted no quiere ganarse unos $5,000, pero ¿qué tengo que hacer para ganarme $5,000? Pues solo me tiene que depositar $1,000. Mire, usted invierte $1,000, de aquí a 30 días usted va a tener $5,000. Eso es para gente ignorante. Personas que quieren enriquecerse de manera fácil caen en la trampa. ¿Cuántas personas no han sido estafados precisamente porque escuchan una propuesta atractiva? Una persona que inclina su corazón hacia cosas tentativas termina perdiendo. Lo mismo sucede con los pastores. Los pastores te van a adornar. Mire, si usted diezma, así como Abraham hizo, te vas a convertir en un hombre riquísimo. Eso no es posible, señores. No existe la siembra de dinero. La siembra de dinero es una mentira. Hagamos una dinámica.
Toda la gente que dice que yo soy un mentiroso. Entonces, tome usted $100, llévelo al altar de cualquier pastor, el pastor más cercano. Llévelo al altar y deje usted sus $100 con la convicción de que aquí a cierto tiempo va a regresar usted y encontrará que esa siembra que usted hizo ha producido dinero. Eso no existe. Solo un ignorante, solo una persona con muy poco entendimiento cree en la falacia. El que siembra abundantemente, abundantemente va a cegar. Eso no existe. Y ustedes lo van a comprobar por ustedes mismos. Tomen $100, $1,000, llévenlo a un altar y déjenlo ahí donde dice diezmos. En otra cajita dice ofrendas. Entonces vaya a sembrar usted $1,000. Regrese de aquí a 9 meses, lo que dura un parto, y compruebe de que esos $1,000 no van a estar. ¿Y quién se los llevó? Si yo lo que vine a hacer es una siembra, yo no vine para que se lo coman. Yo le vine a entregarle al Señor porque yo quiero una cosecha. Eso no existe, señores. Solo en la mente del ignorante existe la siembra de dinero. Lo mismo sucede con las personas que escuchan negocios fáciles. Invierta usted con nosotros $1,000 y usted va a recibir $5,000. Significa que te están robando. Significa que te están estafando. ¿Y por qué es una estafa? Porque si ustedes ven a los líderes religiosos, ellos ostentan una vida de millonario. Entonces, ¿por qué usted sigue siendo pobre si usted ha diezmado? Se supone que Dios en su promesa iba a abrir la ventana de los cielos. Es porque usted no entendió el principio para hacer riquezas. El principio para hacer riquezas no es dar diezmo. El principio para hacer riquezas no es pagar impuestos. Los grandes empresarios, ellos no pagan impuestos. Miren ustedes las grandes empresas de su país. En Guatemala yo les podría hablar de la M. Resulta de que la M tiene una fundación acá en Guatemala y dicen que es una fundación para ayudar a los niños con cáncer. La empresa cervecera en Guatemala tienen una fundación. ¿Para qué creen ustedes que tienen la fundación? ¿Para no pagar impuestos? ¿Para qué creen ustedes que los millonarios fundan una iglesia? Pues para no pagar impuestos. En otras palabras, si usted es un empresario y usted no ha fundado una denominación, es que usted es un tonto. Los grandes empresarios, ellos están detrás de las fundaciones de iglesias. ¿Y por qué? Porque ahí envían dinero. Dicen, mire, ¿por qué vamos a pagarle impuesto al gobierno? Mejor digamos que vamos a ayudar a los niños en Latinoamérica. Mandemos para Guatemala $1,000,000. Mandamos para El Salvador $1,000,000. Mandamos para Panamá $1,000,000. ¿Y para qué le vamos a pagar impuesto al gobierno? Y la iglesia de Guatemala, la iglesia de El Salvador, la iglesia de Honduras, la iglesia de Nicaragua, ¿a quién le pertenece? Pues al líder religioso, al empresario. Entonces la gente dice, Francisco, si Dios existiera, si en verdad Dios existiera, ¿por qué no soluciona el problema de los niños con hambre? Precisamente porque Dios es el que te roba. En nombre de Dios te han robado. En nombre de Dios te han estafado. En nombre de Dios te han saqueado. En nombre de Dios han matado. ¿Y quiénes hacen todo eso? Los líderes religiosos. Los grandes millonarios. Entonces, ¿hasta cuándo la gente va a seguir en su gran ignorancia? ¿Quién me puede demostrar a mí que Dios necesita un diezmo? Pero si usted me trae un video donde Dios está recogiendo el diezmo, pues simplemente yo se los regalo. Pero ustedes me tienen que traer un video donde ustedes están charlando con Dios. Mire, Señor, aquí están los diezmos que trajeron tus hijos. Aquí están las ofrendas que te trajeron tus hijos. Tómalos, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Eso es mentira. Eso
Ningún líder religioso va a demostrar un video donde Dios está recogiendo diezmos y ofrendas. ¿Y por qué? Porque todo lo que se refiere a diezmos, ofrendas, primicias para Dios es para el líder religioso. Son grandes empresarios que han fundado templos, han fundado sinagogas para poder seguir saqueando el mundo. Por esa razón, en el mundo ustedes van a encontrar que los templos no están controlados por el gobierno. Las sinagogas, el gobierno no los controla. El gobierno no tiene control sobre Cash Luna. El gobierno no tiene control sobre Sergio Enríquez. El gobierno no tiene control sobre Dante Gebel. El gobierno no controla nada. Por esa razón, lo que ustedes no saben es lo que trato de decirles. Que ustedes entiendan que los grandes empresarios fundaron iglesias, les hicieron adorar a un Dios para que ustedes ignoraran su poder y su virtud. ¿Cómo podemos acabar con la pobreza? La única manera es que usted entienda que usted es el templo. Si Dios mora en ti, tus buenas acciones demuestran que esa virtud está en ti. Cuando comienzas a ayudar a tu semejante, eso demuestra que efectivamente has comprendido que eres un ser maravilloso y extraordinario. Basta de estafas, basta de robos, basta de enriquecer a líderes religiosos. ¿Para qué necesita usted ir a buscar a Dios si eres el templo? ¿Para qué necesitas ir a buscar a Dios si tu misma Biblia te dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas? ¿Para qué necesitas honrar a un Dios con diezmos, con primicias, con ofrendas? Si lees tu Biblia, Hechos 17:25, ni es honrado por manos humanas como que fuese un necesitado, ni es honrado por manos de hombres como que necesitase de algo. Él es el que nos da aliento, vida y todas las cosas que necesitamos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, donde los niñitos de 3 años, 4 años manejan teléfono para jugar y usted sea tan ignorante? ¿Cómo es posible que la gente dice eres un hereje, eres un blasfemo? Pero ¿por qué no leen su Biblia? ¿Por qué no van a Hechos 17:24 y lo comprueban? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Está bien. Si Dios no habita en templos hechos por manos humanas, entonces la pregunta es, ay, Francisco, ¿y en dónde voy a buscar a Dios? Si yo sentía la presencia de Dios cada vez que yo iba al templo. Amamos tu presencia, oh Dios. Ay. Amamos tu presencia, oh Dios. Ay. La gente es manipulado tan fácil que si yo me pongo a chillar, comienzan a chillar. Que si yo les digo que veo una paloma, ellos me creen. Entró una persona y dice, veo una nube aquí entre nosotros. Con la gente comienza a brincar. Solo porque les dice que veo una nube blanca y la gente ya está brincando. Es que la gente es torpe de la mente. La gente no ni cuenta se da que lo están manipulando. Por esa razón digo, ¿por qué creen ustedes que quieren cancelar el canal de Visión Celestial? Precisamente porque la gente es tonta. La gente es borrega. ¿Qué significa eso? Si ustedes ven a una ovejita, si ustedes ven a un ovejuno, a un cordero, es un animal muy inocente. Y así son las personas que van a los templos que necesitan de un pastor. ¿Para qué quiere usted un pastor? Póngase a pensar. Si fuese verdad, primero a los Corintios 3:16, ¿acaso ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si una persona dice, mire Francisco, Dios mora en mí, entonces ¿para qué buscas a Cash Luna? ¿Para qué buscas a Dante Gebel? ¿Para qué buscas a Sergio Enríquez? ¿Para qué buscas a un líder religioso?
Una persona que comprende esa enseñanza no necesita de nadie, porque la inteligencia está en él, la sabiduría está en él, todo lo maravilloso está en él. ¿Qué persona teniendo a Dios en su corazón no comprende mis palabras? Póngase a pensar, si en verdad Dios estuviese en el corazón de los hombres, todos entenderían mi palabra. ¿Y por qué? Todos compartirían mis videos. Todos empezarían a darle manita arriba, pondrían tap tap a la pantalla. ¿Por qué? Porque es algo sencillo. Si Dios mora en mí, pues significa que la inteligencia está en usted. La sabiduría está en usted. Usted merece mi respeto, usted merece mi admiración. ¿Y por qué? Porque yo admiro la inteligencia que hay en usted. Usted no alimenta pastores, usted no alimenta sacerdotes, usted alimenta a los necesitados. Significa que usted ya entendió mi mensaje. Significa que usted ya no es torpe. Pero un torpe es que tengo que darle a mi pastor. ¿Y por qué usted tiene que darle al pastor si el pastor es millonario? Es que él ora por mí. ¿Para qué necesita usted que alguien ore por usted? Usted no es capaz de sentir en su corazón la honestidad y la decencia que hay en usted, la virtud que hay en usted. Denle valor a la persona que está cerca de usted. Así como valoraron a Cash Luna, valoren a su mamá, valoren a su papá, valoren a su vecino, valoren a toda persona. Así como ustedes honraban a Cash Luna con diezmos, ofrendas, primicias, entonces ahora vayan ustedes a una viuda, a una persona abandonada, a una persona que le ha ido mal en la vida, extiéndanle la mano. Pero no pueden ser luz de la calle, oscuridad de la casa. No. Comiencen por ayudar a su mamá, por ayudar a su papá, por ayudar a sus hijos. Aprendan a ser personas extraordinarios, dignos de ser admirados, que la gente diga, esa persona se ve que no es igual que todos. Se ve que es una persona que en verdad tiene a Dios en su corazón. Es una persona que ayuda desinteresadamente al prójimo. Eso deberían de ser ustedes. Por esa razón, mi aplauso para todos aquellos que logran entender que cuando el líder religioso dice, tráiganle a Dios diezmos, ofrendas, primicias, es para él, señores. Ya dejemos la ignorancia, dejemos la insensatez. Por esa razón les digo, aprendan 2 textos bíblicos y con eso ustedes son libres. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En todos los templos ustedes van a encontrar a un Dios que necesita diezmos, que necesita ofrendas, que necesita primicias. En todos los templos en el mundo, no importa si son católicos, adventistas, testigos de Jehová, no importa si son católicos, todos tienen un Dios necesitado. Pero si Dios es necesitado, ¿cómo te podrá ayudar? Levántate. Entendiendo las palabras sencillas, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. La sabiduría, la inteligencia, el espíritu de vida está en cada ser humano. Si en verdad usted entiende mis palabras, entiende su texto bíblico, ya no adore a un Dios externo, ya no adore un Dios en una sinagoga. Encuentre esa virtud en cada ser humano. Que ustedes todavía sigan pensando, es que fue Dios que enriqueció a Abraham porque Abraham diezmó. Cuando su texto bíblico dice en Génesis capítulo 13, versículo 2, Abraham era riquísimo en ganado, en oro y plata. Pero si ustedes se pasan al Génesis capítulo 12, encuentran que Abraham se enriqueció porque prostituyó a su mujer. Encuentran que Abraham se enriqueció porque mintió. Entonces todo mentiroso se va a enriquecer, señores. Toda persona que prostituye a su mujer se va a enriquecer. Pero una persona decente, ¿cómo? Lo de TikTok son un ejemplo claro. ¿Por qué?
Porque la gente que está haciendo estupideces en TikTok, la gente que hace batallas en TikTok, la gente que hace insensatez en TikTok, recibe dinero. Pero una persona que comparte sabiduría no recibe nada. Entonces, ¿cómo explican ustedes la ignorancia que hay en las personas? Si ustedes ven un canal donde la gente insulta, maltrata a la gente apoya. La gente dice, siga adelante, siga adelante, siga adelante. Y cuando nosotros trabajamos para ayudar a los hombres, para que los hombres se levanten, ¿y qué pasó? Nosotros amamos el engaño. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es seguir engañando a los hombres, seguir mintiendo a los hombres. Es hora que se levanten. Comiencen en su casa. Ya no le den a su pastor, mejor denle a su mamá, denle a su papá. Mucha gente no entiende eso, pero Dios no lo pueden encontrar fuera de ustedes. Vayan a su corazón y ahí van a encontrar si el diablo está en ustedes o el bien está en ustedes. Si el bien está en ustedes, significa que comprendieron mis palabras. Gracias por el cariño, por el aprecio, por todo lo que los seres humanos hacen en favor de la humanidad. Ayuden ustedes a alguien más, compártenles el video. Sobre todo si ustedes pueden ayudar a un necesitado, háganlo. Dios no lo encontrarán con corbata. A Dios no lo encontrarán como un millonario. Siempre lo encontrarán en alguien que no merece ser ayudado. A esa persona extiéndanle la mano. Van a sentir un gran gozo por haber ayudado a alguien que en verdad lo necesita. Por esa razón, el mundo no cambia hasta que usted no encuentre su verdad en su corazón. Si ustedes pueden suscribirse al canal de YouTube en Visión Celestial, gracias. En Facebook también estamos transmitiendo. ¿Por qué la gente ama la mentira? ¿Por qué la gente ama hacer maldad? ¿Por qué la gente idolatra, por ejemplo, a Cash Luna, cuando lo único que hacen es enriquecerse de los hombres? ¿Por qué la gente defiende a los pastores cuando lo único que hacen es aprovechar la ignorancia que hay en las personas? Pero cuando una persona se sienta para ayudar a las personas, generalmente lo aborrecen. Entonces, infinitas gracias por todos aquellos que se unen con nosotros para poder decir, Francisco, sigamos adelante. Gracias por el cariño, por el aprecio, que la gente necesita una oportunidad.